Buenas tardes, queridas ministras. Espero que se encuentren muy bien. Eh, pues bueno, seguimos con el tema que les había prometido. Una pequeña disculpa por no haberlo grabado anteriormente. He tenido algunos días algo difíciles y algo, ¿cómo se puede decir? Inestables, esa es la palabra, un días inestables, surgen cosas de repente y pues uno las tiene que acatar, ¿verdad? Entonces, sin embargo, bueno, ese no es impedimento para seguir con nuestro tema. El día de hoy vamos a verlo, bueno, lo voy a dejar hoy, lo subo hoy para que hoy lo vean y mañana les voy a dejar que vean un video de YouTube para que comprendan más acerca del tema, ¿verdad? Acerca de la importancia que tiene la palabra de Dios en la liturgia, pero más que nada en la vida de la iglesia. Es un documento conciliar, es decir, es un documento que surge del Concilio Vaticano II y se llama la Dei Verbum, ¿verdad? La Dei Verbum, la palabra de Dios, ¿verdad? Dei Verbum es el nombre latino que se le da al documento. Dei Dios, Verbum palabra, la palabra de Dios, ¿verdad? Y pues bueno, les voy a dejar, se los voy a imprimir, perdón, se los voy a pasar en PDF para que si quieren leerlo, lo pueden leer. Y aparte hay que ver el video, ¿verdad? Hay que ver el video y para comprender algunas cuestiones acerca de lo que la palabra de Dios viene a decirnos en nuestra vida, en la vida de la iglesia. Comentábamos, como siempre, saben que hago una pequeña introducción y como siempre comentamos que la palabra de Dios nos conecta, la palabra de Dios nos conecta directamente con lo que Dios nos quiere revelar. ¿Qué es la palabra de Dios? Nosotros podemos preguntarnos en sí, ¿cómo podemos definir la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios se define como la revelación que Dios hace al hombre, ¿verdad? Eso es la palabra de Dios. Es el diálogo que Dios tiene con el hombre. Esa es la revelación también. Es un diálogo que Dios entabla con el hombre y el hombre le responde, ¿verdad? La revelación también es plasmar la tradición viva, plasmar la tradición viva, ¿verdad? Para que perdure por los años, perdure con los años. Decíamos, creo que en algún momento se los comenté, dos culturas importantes para el tiempo de la redacción de la Biblia. O sea, estamos hablando de 1500 años antes de Cristo, o sea, 1500 años se ha llevado más o menos la escritura de la Biblia, muchos siglos, ¿verdad? En cuanto a los sucesos, perdón, en cuanto a los sucesos. En cuanto a la redacción de la Biblia, perdón, en cuanto a los sucesos, sí, más de 1500 años. En cuanto a la redacción de la Biblia, bueno, son siglos. Siglos, seis, sextos, quintos, siglos, ¿verdad? Muy variados de acuerdo a la escritura de cada uno de los libros, ¿verdad? Bueno, mm, en sí nosotros podemos reconocer en la Biblia esa revelación y bueno, esa revelación hay que definirla como una donación libre, es un acto de plena libertad de Dios en la cual nos revela sus designios, ¿verdad? Importante que tengamos ese concepto en nuestra libreta de apuntes. ¿Qué es la revelación? Es el acto libre que proviene de Dios en el cual nos revela sus designios. Entra en diálogo con el hombre y el hombre le responde, ¿verdad? Dios le revela al mismo hombre el misterio del hombre, ¿verdad? Bueno, eso es algo de acerca de lo que es la revelación, ¿verdad? Bueno,
En la liturgia, ¿qué importancia tiene la palabra de Dios? Bueno, yo les comentaba, se lo vuelvo a decir porque al parecer había muchas fallas, interferencias en su momento. Yo les comentaba que realmente hay una conexión súper importante cuando hablamos de la palabra de Dios dentro de la liturgia, ¿verdad? Hablábamos de que la Eucaristía, la misa, se divide en dos partes fundamentales, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. La liturgia de la palabra es la que nos vamos a detener. La primera parte con la que nos encontramos es con la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios es encontrarnos con una primera lectura. De hecho, la palabra de Dios es encontrarnos con una parte de la historia de la salvación, en la que tiene un fundamento en el Antiguo Testamento y una plenitud en el Nuevo Testamento. Por eso siempre, eso a lo mejor ustedes se lo han preguntado, ¿por qué iniciamos con una lectura del Nuevo Testamento? ¿Es nada más por línea cronológico? O sea, porque primero es el Nuevo Testamento y luego es el Nuevo Testamento. No tanto por el orden cronológico, sino porque en el Antiguo Testamento hay un hecho que se concretiza en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En el Nuevo Testamento se concretiza, ¿verdad? Por eso siempre la primera lectura va en relación a una plenitud en el Evangelio. La primera lectura se entiende a la luz del Evangelio. Por eso van ligadas. Y en medio va el Salmo, ¿verdad? Un salmo que nos acompaña a comprender. El salmo nos ayuda a conectar, ¿verdad? Por eso el día del buen pastor, el cuarto domingo de tiempo de Pascua, el día del buen pastor, se habla del pastoreo en el Antiguo Testamento y la plenitud del pastoreo de Cristo en el Nuevo Testamento. ¿Y cuál es el salmo que está en medio? El del buen pastor, ¿verdad? Salmo 23. Entonces, esa es la función que cumple. Es una parte de la historia de la salvación que se cumple en el Evangelio, ¿verdad? Se cumple en el Evangelio. Siempre hay una conexión. Y a la luz de esa conexión podemos entenderlo. Termino diciendo, cuando nosotros en el seminario hacíamos lección divina, los viernes, para los que tenían que predicar, por ejemplo, los domingos, en mi caso, por ejemplo, eh, leíamos las lecturas, la primera lectura, el Salmo y el Evangelio, ¿verdad? La segunda lectura era para complementar, ¿verdad? Una epístola, escuchar el magisterio, eso implica escuchar el magisterio desde sus raíces. Y a raíz de ello, mm, pues uno tenía que entrelazar. ¿Qué nos dice la primera lectura? Para aterrizarlo con el mensaje de la segunda lectura. Y se complementa con la segunda lectura, ¿verdad? Con la carta. Solamente que ya el domingo es cuando se añade la segunda lectura. Entre semana es primera y evangelio y el salmo, ¿verdad? Bueno. Entonces, decíamos eso, la Sagrada Liturgia en la liturgia. Estoy en la página 104 de nuestro libro de Julián López Martín. Y bueno, ¿se acuerdan que veíamos las citas bíblicas, verdad? Las 5 citas bíblicas. Yo les compartía que yo tomé el de Lucas 24-27, ¿verdad? Ajá, 24-27. Lucas 24-27 que dice así. Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les fue explicando lo que decían de él todas las escrituras. Aquí vemos un término griego que es hermeneuo. Hermeneuo. Hermeneuo quiere decir explicar, dar a entender, ¿verdad? Explicar. Hermeneuo.
decíamos que esa parte era fundamental porque nos ayuda a comprender cómo Jesucristo es la plenitud del Antiguo Testamento, ¿verdad? Jesucristo es la plenitud del Antiguo Testamento. O sea, todo el Antiguo Testamento se va a reinterpretar en la figura de Jesús. Jesús es el primer exegeta. Exegeta es la persona que hace exégesis de las lecturas para ver qué es lo que quiso decir el autor. Hace una exégesis, ¿verdad? Busca lo que quiere decir el autor en sí mismo el texto. Saca una parte del texto, lo estudia en su lengua original y trata de reinterpretar qué es lo que quiso decir el autor para después hacer una hermenéutica, que es lo que nos dice a nuestros días, ¿verdad? Exégesis es del presente al pasado. ¿Qué quiso decir el autor? Yo tengo la palabra de Dios ahorita, en mi presente, pero si quiero hacer una exégesis tengo que ir a las raíces, ¿verdad? ¿Qué es lo que dijo el autor en su momento? Eso es exégesis. Hermenéutica es del pasado, lo que se dijo en el pasado, acoplarlo a nuestro presente. ¿Qué vigencia tiene? ¿Qué actualidad tiene para nosotros actualmente? ¿Verdad? Bueno, Jesucristo es el exegeta por excelencia, ¿verdad? Es el exegeta por excelencia. Él nos explica las escrituras. Por eso las 5 citas bíblicas que vienen en la página 104, en la parte que dice fundamento, era importante que cada quien agarrara una. En cada una Jesucristo explica las escrituras. O nos dice implícitamente que explicó las escrituras, ¿verdad? A los discípulos de Emaús, lo tenemos más reciente por Pascua, ¿se acuerdan? Por Pascua. Fue creo que el segundo evangelio o el tercero de Pascua. Cuando Jesús se le presenta a los discípulos de Emaús, camina con ellos y les dice, ellos empiezan a hablar y dicen que no saben lo que pasó en Jerusalén. Un hombre que parecía ser un profeta, pues ha muerto, ¿verdad? Le han dado muerte. Jesús les dice la palabra de Dios, y Jesús les empezó a explicar las escrituras. Era necesario que pasara eso, ¿verdad? Y empieza Jesús a explicarles. Jesús es el exegeta por excelencia. Jesús entiende las escrituras. Jesús es la plenitud de la escritura misma, ¿verdad? Por eso cuando uno predica en el evangelio, cuando uno predica la homilía del evangelio dominical o entre semana, la figura que tiene que resaltar es Cristo. No nosotros. No el sacerdote, no nadie, ¿verdad? Muchos sacerdotes a veces se cuelgan y empiezan a contar su historia vocacional y dicen Dios en mi vida, bla, 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 bla. Y pareciera que el protagonista es uno. Y no, el protagonista tiene que ser Cristo, ¿verdad? El protagonista es Cristo. Tenemos que hablar de Cristo, no de nadie más. Ustedes cuando estén en la palabra de Dios, la mediten. Cuando se está meditando en grupo, sí puede uno interpelarse con lo que dice la Escritura. Sí puede uno interpelarse. Y uno sí puede contar su historia. A mí me suena esto porque así, 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 así. Pero nunca en una homilía, nunca una reflexión del Evangelio en misa, la figura central tenemos que ser nosotros. Es que yo recuerdo, es que yo. No. Lo que Cristo dice, la plenitud de Cristo. Porque la figura que nos preside en la palabra de Dios es Cristo mismo. La figura de Cristo. Bueno. En la página 105, en la primera parte, nos dice que escudriñar la palabra ya era una acción propia. Ya era una acción propia de los primeros cristianos. ¿Se acuerdan de la famosa Domus Ecclesiae? Yo les he hablado, Domus Ecclesiae. Yo les he hablado bastante de esa Domus Ecclesiae, en la cual se reunían en las casas, ¿verdad? ¿Para qué? En torno a la palabra. Eso era la vida de las primeras comunidades cristianas. Reunirse a la escucha de la palabra. ¿Qué son las epístolas de San Pablo? Las epístolas de San Pedro, ¿verdad?
¿Qué son esas epístolas? Esas cartas, pues. Era el mensaje central de las reuniones. La comunidad se reunía a escuchar la exhortación apostólica. Las cartas de Pablo, por ejemplo, cómo son a veces tan duras y dicen ustedes que hacen esto y esto. Algunas cartas inician diciendo, ya me enteré que ustedes hacen esto y esto y esto. Las cartas paulinas, o sea, las cartas escritas por Pablo, tratan de un tema principal de la comunidad. Es más, es la excusa por la cual Pablo escribe. Pablo escribe. Ya hay división en Corinto, ya hay división en la iglesia de tal por cual, no sé qué, que unos dicen que son más estos que aquellos, y él, ¿qué es lo que responde? Pablo responde, a ver, ¿qué tenemos un Cristo dividido? ¿Qué acaso quién soy yo para salir más que Cristo? Yo soy Cristo, yo salvé, y de hecho así dice Pablo, yo salvé su vida, a mí me crucificaron en la cruz, ¿verdad que no? A Cristo sí. Por eso nosotros formamos parte de un solo cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y no podemos decir yo soy de Apolo, yo soy de este, yo soy de aquel. No, somos de Cristo, ¿verdad? Bueno, San Justino, a ver si me recuerdan ustedes o ahorita lo busco. San Justino tiene una apología de San Justino. ¿Qué es apología de San Justino? Justino está en el año en el año 155 después de Cristo, como dice el libro, y, y el Imperio Romano no entendía muy bien la cuestión de la misa, pues de la Eucaristía, de lo que hacían los cristianos. De hecho, ya les había contado algunas veces que los romanos creían que nosotros éramos carnívoros, porque cuando nosotros hablábamos de que comíamos el cuerpo de Cristo, de un hombre, el cuerpo, ellos pensaban que nosotros éramos carnívoros y que nosotros hacíamos sacrificios humanos, ¿verdad? Porque bebíamos y comíamos la sangre de un hombre. Ellos no comprendían pues el contexto en el cual nosotros lo decíamos, ¿verdad? Lo decíamos. Por eso San Justino hace una apología, hace una carta y se la manda al emperador. Y en esa carta, en esa apología de San Justino, que no es muy larga, eh, va describiendo paso a paso la celebración eucarística. Y es lo mismo que tenemos nosotros. Es lo mismo, o sea, ustedes la pueden ir leyendo y pueden ir poniéndole nombre. Esta parte se refiere a San Justino al ofertorio, esta parte se refiere a la palabra, liturgia de la palabra, en esta parte San Justino se refiere a la paz, porque hay una parte en la que le llama, seguido hacemos el opúsculo de la paz. O sea, se daban la paz los primeros cristianos, también nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque a veces pensamos que la iglesia se ha sacado tantas cosas de la manga. Es que la paz no es reciente, tiene apenas unos 200, 300 años. No, el opúsculo de la paz, o sea, darnos la paz, viene desde los primeros cristianos. Esa es la riqueza que nosotros tenemos. Esa es la verdadera riqueza. Nada de lo que nosotros tenemos, nada de lo que nosotros tenemos podemos decir ha surgido ahorita o en estos días o en estos siglos. No. Venimos reproduciendo lo que ya pasaba en los primeros cristianos. Hemos ido complementando, eso es, ¿verdad? Hemos ido complementando. Ni siquiera podemos utilizar el término innovando. Es que hemos ido innovando. No se llama innovación. O sea, no vamos haciendo la palabra de Dios y la Eucaristía más amena para que no se aburra la gente. No, vamos complementando, ¿verdad? Vamos complementando. Está interesante, ojalá busquen esa apología de San Justino. Yo pienso que está en internet. Hay que leerla para que se den cuenta los pasos de la misa, cómo eran los primeros cristianos, y es la misma que nosotros tenemos, ¿verdad? Año 155 después de Cristo, fíjense, y seguimos haciendo lo mismo, ¿verdad? No como otras sectas o pseudo religiones
que van modificando sus cultos, siglos tras siglos tras siglos van modificando sus cultos y los siguen modificando y los siguen modificando y se va perdiendo las esencias y pues bueno, eso pierde la centralidad del acto, ¿no? Yo pienso. Significado, página 105, significado. El Concilio Vaticano II no dudó a referirse a la palabra de Dios como los tesoros bíblicos de la iglesia, ¿verdad? En este sentido, el concilio afirmó también la importancia máxima de la Sagrada Escritura en la celebración de la Eucaristía. Es el punto central, ¿verdad? De hecho, yo ya les había dicho, en la Eucaristía nosotros nos alimentamos de dos cosas. La primera, del pan de la palabra. Del pan de la palabra. Y utilizamos el signo de la escucha. Fíjense, y el pan eucarístico, el cuerpo de Cristo con la boca. Les voy a compartir algo. Ya recordé por qué les decía a propósito de los 1500 años de la historia de la salvación del Antiguo Testamento, no de la Escritura, porque la Escritura son siglos antes. Son siglos antes de Cristo, no se va tan 1500 años, no, la escritura del Antiguo Testamento, pues de Cristo, 6 siglos atrás del nacimiento de Cristo, o sea, fue reciente, pero los sucesos narrados, sí, o sea, los podemos ubicar en 1500 años antes de Cristo, ¿verdad? A propósito de eso, yo les quería compartir estas dos culturas, la griega y la semítica, ¿verdad? Las culturas semitas, como los judíos. El hebreo escucha. El judío piensa, contempla. El hebreo escucha. El griego contempla. Por eso nos encontramos en el Antiguo Testamento la voz de Dios que dice: Shema Israel, Shema Israel, escucha Israel, Shema, ¿ya? Término hebreo, Shema, escucha Israel. El hebreo semita, escucha la palabra de Dios. En las sinagogas una persona se sentaba a escuchar la palabra de Dios. El griego no escucha. El griego contempla, ¿verdad? Por eso los filósofos griegos, ¿de dónde sacaron tanta reflexión y tanta cosa, pues tanta filosofía? El griego observa, el griego observa, el griego contempla y el griego deduce. Por eso la filosofía griega son pura filosofía, producto de la observación, no de la escucha. No de la escucha. Nosotros, que yo ya les había compartido, como dice San Juan Pablo II en el libro Cruzando el umbral de la esperanza, en una entrevista que le hicieron. De hecho, ese libro está muy bueno, lo pueden comprar. Miriam seguro lo tiene, o Ceballos. Cruzando el umbral de la esperanza es una entrevista que le hacen a San Juan Pablo II y en el cual él dice: los judíos son nuestros hermanos mayores en la fe. Los judíos son nuestros hermanos mayores en la fe. Y como el judío escucha, nos ha heredado esa escucha. Benedicto XVI, en su libro de la Iglesia, un pueblo siempre en camino, dice: la fe no nos viene de los libros. La fe no nos viene de los libros. La fe nos viene de escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? El eunuco del Nuevo Testamento, de los Hechos de los Apóstoles, el eunuco recibió la catequesis, ¿verdad? Y después se bautizó. El eunuco. Lean esa parte del Evangelio, de esa parte de los Hechos de los Apóstoles. Le explican le explican la escritura, la palabra de Dios, se la explican y dice: bautízame. De ahí viene la fe. Te creo. Bautizar es creo, por eso quiero entrar, ¿verdad? Bueno.
La palabra leída y proclamada en la liturgia es uno de los modos de la presencia del Señor junto a su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en su palabra, pues es él mismo el que habla cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura. Ahí está, de la Sacrosanctum Concilium, número 7. La palabra encarnada, resuena en todas las Sagradas Escrituras que han sido inspiradas por el Espíritu Santo con vistas a Cristo, con quien culmina la revelación divina, ¿verdad? Esto es importante. Ya les hablaba de la revelación. ¿Qué es la revelación? Bueno, es el acto de bondad y de plena libertad de Dios para mostrarle al hombre los misterios del hombre, ¿verdad? Bueno, ¿dónde termina la revelación? Termina en Cristo, ¿verdad? Cristo es el culmen de la revelación. Cristo nos viene a mostrar lo que verdaderamente el Padre quiere de nosotros, ¿verdad? Eso es a lo que se refiere. La misma homilía, ya estoy en la página 106 de su libro, la misma homilía, cuya misión es ser un anuncio de las maravillas de Dios en la historia de la salvación, es decir, del misterio de Cristo, que está siempre presente y obra en nosotros, sobre todo en las celebraciones litúrgicas. La palabra de Dios que es viva y eficaz. Viva, siempre es actual. La palabra de Dios siempre es actual, nunca pasa de moda, ¿verdad? La palabra de Dios nunca pasa de moda. Hay muchos libros que ya en la historia ya pasaron de moda. O son libros que en su momento se leen y ya después no te sirven para nada. La Biblia no, por eso se dice que la palabra es viva y eficaz, ¿verdad? Cita bíblica, exactamente, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Viva porque nunca deja de tener actualidad, y eficaz porque siempre produce en nosotros algo que nos hace virtuosos, ¿verdad? Ayuda a nuestro perfeccionamiento de virtud. Voy ahora a la página 107 para que ahí se ubiquen. La palabra de Dios en la historia de la salvación, ¿verdad? En la historia de la salvación. Cuando hablamos de la palabra de Dios en la historia de la salvación, hay que tener presente que la escritura de la Biblia hebrea, la primera Biblia, ha tenido diferentes etapas, ¿verdad? Y por supuesto no la ha hecho un hombre. No podemos decir, el Antiguo Testamento lo hizo solamente un agiógrafo. No, ¿verdad? No. Hay diferentes autores en cada obra. De hecho, el profeta Isaías, por ejemplo, que es uno de los libros más extensos de la Biblia, del Antiguo Testamento, el libro del profeta Isaías, está escrito por 3 Isaías, ¿verdad? Está escrito por 3 autores, ¿verdad? 3 autores. Uno preexílico, uno en el tiempo del exilio y otro en el tiempo post-exílico. Antes, durante y después del exilio, ¿verdad? Entonces, esa es la riqueza, la verdadera riqueza que tiene la palabra de Dios. Está escrita por diferentes autores y cada uno impregna su esencia en cada escrito, ¿verdad? Cada uno impregna su esencia. La palabra de Dios en la historia de la salvación, página 107. Al llegar a la plenitud de los tiempos, dice la carta a los Gálatas 4:4, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Parte del Magnífica, ¿verdad? Perdón, sí, no. Sí, del Magnífica. Hasta ese momento, Dios había hablado a los padres de muchos modos por medio de los profetas. Ahora nos habló en la persona de su Hijo. El Padre mismo lo presentó diciendo, este es mi Hijo amado, escúchenle.
Escuche, el Angelus, perdón, se me fue, no el Magnificat, el Angelus. El Angelus, esa parte de la palabra y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, forma parte del Angelus, ¿verdad? Del Angelus. Esa parte, ¿verdad? Vuelve a rectificar lo que yo les dije. El hebreo escucha. ¿Qué es lo que pide Dios cuando se bautiza a Jesús, su Hijo? Este es mi Hijo muy amado. Este es. ¿Cómo dice Moisés? ¿Cómo le voy a decir que me mandó quién? Yo soy te manda. ¿Y cómo presenta Dios a Jesús? Este es. Es. ¿Solamente Dios es? Sí, solamente Dios es. ¿Verdad? Existe por sí mismo. Este es una afirmación. Este es que mi Hijo muy amado. Y no nada más nos lo presenta diciendo que es el mismo. Es. O sea, no entendamos aquí que hay un contexto gramatical nada más. Pues es que, ¿cómo va a decir este hijo? Y ya, no. Es que necesariamente tenía que ir el es. Este es mi hijo. No, sí, el es gramatical, de ahí el es mi hijo, tiene una connotación más profunda. No solamente es como complemento. Este es mi hijo. Tiene un contexto más profundo. Es, ¿verdad? Existe. Como yo soy, este es también, como yo. Y no nada más Dios nos lo presenta y nos dice, este es mi hijo. También, ¿qué nos pide? ¿Qué le pide al hebreo? ¿Qué le pide al judío de aquel tiempo? Escúchalo, escúchalo, escúchalo. Como hebreo que eres, ¿verdad? Por eso el escuchar. El Verbo encarnado, Cristo Jesús, enseñó a sus discípulos la manera de acercarse al misterio de la palabra de Dios, es decir, a Él mismo como palabra divina subsistente, consustancial e igual al Padre, la Trinidad, ¿verdad? La Trinidad, y al Espíritu Santo. Él invitó a leer las Escrituras para conocerle a Él y el poder de su resurrección. Ahí hay otra cita, hay que leerla, Filipenses 3:10, página 107. Y saber ir desde Él hacia los tiempos de la promesa, al Antiguo Testamento, ¿verdad? Lucas, hay unas citas de Lucas, hay que leerlas. Unas de esas ya se repitieron en la página anterior, ¿verdad? Ya se repitieron. Hay que buscar las que no se han repetido. Ahí está Lucas 27, la que yo leí. Cristo es el centro de las Escrituras, de forma que toda lectura, meditación, estudio o proclamación de la palabra máxime en la celebración litúrgica ha de girar en torno a Él. Ya te expliqué, ¿verdad? Ya te dije, ya te lo dije. Cuando una persona predica la palabra de Dios, no tiene que predicar su persona. Y yo les pido perdón si en mi momento, en las celebraciones de la palabra, yo hablaba de mí. No, el protagonista no soy yo. El protagonista es Cristo. Puedo hacer referencia a mí. Yo, por ejemplo, en algún momento así, pero siempre tengo que volver a Cristo, porque el centro de las Escrituras es Cristo. Y lo que leemos en la liturgia de la palabra, en la misa, en la Eucaristía, es Cristo, no es mi vida. El que debe de sobresalir es Cristo, ¿verdad? Ustedes que acostumbran leer algún pedacito de la Biblia a los enfermitos, que yo siento que es lo que debería ser lo más correcto, los domingos, de hecho eso nos ha faltado hacer, ver cómo dan ustedes la Eucaristía, pero yo siento que es central que cuando llegan con un enfermito, no nada más lleguen y digan 2, 3 palabras, te viene a visitar Cristo, que estés muy bien, te voy a dar la comunión, cuerpo de Cristo, y ya reciba, muy bien, toma agüita, que estés muy bien y yo me voy. Cuando vamos a la Eucaristía hay que alimentar igualmente que en la Eucaristía los 2 panes. Acuérdense siempre de eso, ¿eh? Hay que alimentarnos todo cristiano de los 2 panes. La palabra de Dios en la escucha y el cuerpo de Dios en la boca. ¿Verdad?
Y cuando llegamos con el enfermito tenemos que traer nuestro misalito. Y no le estoy haciendo propaganda al seminario para que compren el misal. No. Hay que llegar y decirle, te voy a leer, si no todo el evangelio, porque a lo mejor la persona ya no nos puede escuchar, parte del evangelio. La frase que a ti más te haya gustado. Subraya. Le voy a leer esto a don Chencho, a don Petrito, a doña Chenchina, este pedacito, nada más. Porque hay evangelios muy largos y nosotros tenemos que visitar 5, 6, 7 enfermos. Bueno, nada más decir, te voy a leer una parte del evangelio del día, de hoy. Hoy estamos festejando al buen pastor. Te voy a leer una partecita, del Santo Evangelio según San Lucas. Dices la partecita y ya. Si tienes tiempo y quieres, explícasela. Si tienes tiempo y quieres, explícasela. Ya se alimentó de la palabra, ahora aliméntalo del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Eso sería lo ideal, porque Cristo es la central de la palabra de Dios. Es decir, lo que no debería pasar, lo que no debería darse, es hacer de nuestro ministerio, de nuestro servicio, algo rutinario. Llegar y sacar formularios. Llegar y decir, bueno, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, el Señor te ama, te quiere, bla, 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 así, 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 así. Te voy a dar la comunión. Dan la comunión y ya. Oración final. Que Dios te acompañe, te guíe, te guarde, te proteja, bla, bla, bla. Que estés muy bien. Nos vemos el siguiente domingo. Adiós. La persona le pierde el sentido. No sé si me doy a entender en esta parte. A lo mejor sí, a lo mejor no. No quiero causar conflicto, no quiero cambiar paradigmas, ¿verdad? Pero quiero generar conciencia. Como Jesús, no vengo a cambiar las escrituras, vengo a darles plenitud, vengo a hacer las cosas más adecuadamente, ¿verdad? Eso es lo que quiero, que quede, ¿verdad? Porque no podemos llegar a que la gente, por muy mayor o por muy enferma que esté acostumbrada nada más a abrir la boca, a consume la Eucaristía y ya, ¿verdad? Y ya. O sea, no te escuchó lo que tú dijiste, pero ella está acostumbrada, cuando te ve, tiene que abrir la boca para recibir la Eucaristía. Ah, muy bien. Eso nos hace caer en una rutina, ¿verdad? Nos hace caer en una rutina y al final no se le da el valor a la Eucaristía, como debería tenerlo. En la historia de la salvación, el cumplimiento en el tiempo del designio del Padre, la palabra de Dios creó todas las cosas y dio la vida a todo cuanto existe, ¿verdad? Esa palabra, esa cita, pues está en el Génesis. Ahí tienen diferentes citas bíblicas, ¿verdad? ¿Qué es lo que creó las cosas? ¿Qué es lo que cree el hebreo? De que dónde provinieron todas las cosas, de la palabra de Dios, ¿verdad? Del hágase. Cosa importante, a lo mejor no te has puesto a pensar en el hágase del Antiguo Testamento y en el hágase del Nuevo Testamento. El hágase la luz, ¿verdad? Hágase la luz, dicen algunas traducciones de las Biblias. Hágase la luz. Hagamos al hombre, ¿verdad? Pues son puras acciones de palabra. Separemos las aguas. Se separaron las aguas, ¿verdad? Pero la palabra hagamos al hombre. Hágase la luz. Tienen su cumplimiento en Jesucristo. ¿En qué parte? En la anunciación. Hágase en mí. ¿No se ha fijado en ese misterio? En esa parte. Dios crea el mundo con el hágase, con la palabra hágase. Hágase la luz. Hagamos al hombre. En el Nuevo Testamento inicia con un hágase. La vida de Cristo en la tierra inicia con un hágase también. Hay un génesis, un inicio, ¿verdad?
El Magnífica, ahora sí sale el Magnífica. El Magnífica, el tema central del Magnífica es hágase en mí. ¿Qué? Para que se asusten. ¿Qué? Según tu palabra. María reafirma que la palabra de Dios crea las cosas. Hágase en mí según tu palabra. Porque el hebreo escucha. Y María era de Nazaret. Una nazaretana escuchaba también como el hebreo. Una cultura semita. Hágase. ¿Verdad? El famoso hágase. Según tu palabra. La palabra de Dios crea. Pero en ese instante no crea a Dios, porque Dios no es un ser creado. Ya es un ser preexistente. ¿Verdad? Dios no creó a Cristo en ese instante. Voy a crear a Cristo. Cristo ya existía. Cristo ya existía. ¿Verdad? Hubo un cambio. Bueno, y eso es otro misterio filosófico. ¿Verdad? Pero no creamos que Dios creó a Cristo en el hágase de María. Lo creó. Como que si no existiera Dios en el Antiguo Testamento. No, Dios siempre ha existido. Por eso la palabra hagamos al hombre. ¿Quieres reconocer una Biblia católica? Ahí está, en el Génesis. La palabra traducida es correcta, es hagamos, hagamos. No, no otra que diga hago al hombre. Es hagamos. Plural. Un diálogo entre varias personas. 3. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La iglesia bajo la palabra de Dios, ya nuestro papel, ¿verdad? Ahí nada más quiero resaltar algunas cosas importantes, nada más, algunas cosas importantes. Cada año el pueblo del Antiguo Testamento se reunía delante del Arca de la Alianza para renovar su adhesión y fidelidad. El arca contenía las tablas de la ley, palabra permanente del Señor, y el vaso del maná, comida de salvación del pueblo. ¿Se acuerdan qué tenía el arca de Noé? Yo se los dije una vez, ¿qué tenía el arca de Noé? Las tablas y polvo del maná, ¿verdad? Y polvo del maná. Y bueno, la vara de Moisés, ¿verdad? Dicen que la vara de Moisés también. Bueno, ¿en qué radica el afán del judío en cuanto a Dios? La lectura de la palabra para un judío es remarcar la fidelidad que tiene el pueblo para con él, ¿verdad? La fiesta que cada año tienen los judíos, todavía actualmente, no me acuerdo, a veces no lo pronuncio bien, por eso a veces se me olvida, eh, de la expiación de los pecados. Un judío expía todos sus pecados una vez al año y lo hace en esa fiesta, ¿verdad? Eh, es el perdón de todos los pecados, de toda la remisión, de todas las deudas y de todo eso. El Yingapur, creo que se llama así, la fiesta de Yingapur. El Yingapur es eso, este, es una fiesta anual que tiene por objetivo el perdón de todos los pecados. También para el judío es una alianza a la palabra de Dios, es recordar esa alianza. Todo juramento también es de fidelidad entre un judío, ¿verdad? Bueno, el pueblo de Dios está llamado a escuchar continuamente la palabra de Dios, ciertamente. Todo bautizado, estoy en la 108, todo bautizado y confirmado por el Espíritu Santo es servidor de la palabra y mensajero del Evangelio. Palabra activa, mensajero del Evangelio, palabra activa. Nosotros somos mensajeros de la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso en el bautismo recibimos las 3 gracias: profetas, sacerdotes y reyes. El profeta,
que es el que anuncia y denuncia. Tema, si no más recuerdo, para los que son catequistas, eso se ve en el libro 9 o en el libro 6, cuando se va a recibir un sacramento. Creo que es en el libro 6, ¿verdad? Que habla acerca de los profetas. El profeta anuncia y denuncia. La iglesia no solo es el pueblo de la palabra de Dios, sino que sabe que ha de vivir en esta palabra. Por eso, en la Asamblea Extraordinaria del Sínodo de los Obispos de 1985, se denominó a sí misma Iglesia bajo la palabra de Dios, que celebra los misterios de Cristo para la salvación del mundo. Nosotros somos los depositarios de la revelación de Dios, del único Dios. Esa es la gracia que nosotros tenemos como pueblo de Cristo, como pueblo de iglesia. Nosotros tenemos en nuestro depósito, en nuestra vida de iglesia, la revelación de Dios. Se escuchará algo egoísta, ¿no? Y ambicioso, pero es así, es una realidad que nos tiene que dar mucha alegría. Nuestra religión católica es la única que contiene la revelación del verdadero y único Dios. Hay otras religiones en el mundo que tienen también libros sagrados, que tienen el mensaje, que tienen frases, que tienen anécdotas de sus fundadores, ¿verdad? La Alavestra es uno de los libros sagrados también que se tiene otra religión, déjenme acordar cuál, la Avestra. Yo les dije Alavestra, ¿no? No, es la Avestra. La Avestra, déjenme aquí a ver, buscarlo. Es otro de los libros que se tienen o que se consideran también sagrados, ¿verdad? Los budistas también tienen unos otros libros sagrados, ¿verdad? Y cada depósito de la revelación no me aparece aquí. Cada libro de la revelación tiene depositado algunas acciones, algunas anécdotas, algunos mensajes de la religión, pues, que tiene cada uno, ¿verdad? Que tiene cada uno. Pero bueno, nosotros tenemos la fortuna de tener no la encontró aquí. O lo dije mal, o luego se los investigo también, la Avestra. Bueno, creo que por aquí lo tengo porque yo lo expuse. Pero bueno, eso es lo que representa. Nosotros contenemos esa revelación del único y verdadero Dios, ¿verdad? La liturgia de la palabra, esa parte sería bueno que ustedes la leyeran porque es más de cuestión litúrgica, que nos puede ayudar, ¿verdad? Que nos puede ayudar a nosotros a conocer más de nuestra liturgia. De hecho, ahí empieza la liturgia de la palabra en la página 108. Son la estructura de la liturgia de la palabra, lo que yo le decía, primera lectura, salmo, segunda lectura y evangelio. Ahí viene por qué, fundamentado. La liturgia, lugar de la palabra, porque la liturgia contiene la palabra de Dios. La primacía del evangelio, por eso terminamos con el evangelio. Y el evangelio tiene una contestación previa y pos. Pre y pos. Antes del evangelio hay una aclamación, ¿verdad? Y después de la palabra de Dios hay una respuesta, ¿verdad? También, para darle ese grado, esa solemnidad, estamos leyendo la palabra de Dios, la revelación de Dios en Cristo, ¿verdad? Del Santo Evangelio según San Lucas, ¿verdad? Y nosotros respondemos, gloria a ti, Señor, nada más.
Es lo que yo discutía con las personas, ¿verdad? Porque todos decimos gloria a ti, Señor Jesús. Ey, espérate. El Jesús, el Señor va después, ¿verdad? Porque reconocemos que la persona que se nos presentó, que el culmen de nuestra revelación es en Cristo, ¿verdad? Bueno, ahí viene eso, la primacía del Evangelio. Lo leen ustedes. Lo del leccionario de la palabra de Dios, eso como cultura general lo pueden leer, ¿verdad? Lo pueden leer si quieren. Pero hasta donde es la estructura, lo que es la liturgia de la palabra, de la 108 a la 111, hasta antes del leccionario de la palabra de Dios. Eso es más práctico porque los leccionarios no son relevantes en todas las capillas. O sea, en la parroquia no se usa el leccionario, se usan los misales mensuales, ¿verdad? Los que yo llevaba, por ejemplo, del seminario, grandes. No se usan los leccionarios, pero es interesante que lo lean porque ahí viene cómo está estructurado, cuántos son y cómo viene cada uno acomodado. Interesantísimo también para conocerlo, porque a veces se da que ya lo cerré, ya cerré el libro, se da a veces que el siguiente cura compra los leccionarios y pues nosotros ahí andamos perdiendo chayotes porque no sabemos cómo se usan. Ahí vienen los leccionarios, cuándo surgieron, por ejemplo, cuándo surgieron y bueno, eso les puede servir. Miren, aquí está lo que les decía, sí es la Avestra. La Avestra y es de del zoroastrismo. Zoroastrismo. Pueden investigarlo en internet, ¿verdad? Los zoroastras tienen su libro sagrado, su literatura sagrada y se llama la Avestra. Nace la Avestra en defensa de la ortodoxia bajo el impulso de los reyes persas sasánidas en los siglos cuarto y séptimo después de Cristo. Sexto y séptimo después de Cristo. Y se mantiene en relación con Zoroastro o Zaratustra, ¿verdad? El fundador del parsismo. Léanlo, también es muy interesante. Déjenles comparto ahora de los budistas. Los budistas también tienen literatura sagrada. No se sabe a ciencia cierta la fecha de su canonicidad, o sea, de su autenticidad, pero se ubica en la época del emperador Asoka en el siglo III antes de Cristo. Buda vivió entre los siglos V y IV antes de Cristo. Sancionados como canónicos en el llamado Concilio de Patalupra hacia el 244 a.C. Su libro denominado Tripitaka, así se llama el libro de los budistas, la Tripitaka, contiene la enseñanza de los tres cestos. De hecho, eso significa Tripitaka, los tres cestos. Son como enseñanzas que dejó Buda, ¿verdad? No digamos nada más, no creamos que nada más nosotros tenemos la Biblia. Otras religiones también tienen su literatura sagrada. El islamismo, por ejemplo, Mahoma, no dejó en sí mismo sistematizado nada. El Corán, por ejemplo, ¿han escuchado el Corán? No le dejó él sistemáticamente elaborado, o sea, no. Pero después de su muerte, se elaboró, se recogió las enseñanzas de Mahoma y se plasmaron en el Corán. Total, que todo islamita, o sea, todos los que pertenecen al Islam, tienen la Corán, ¿verdad? Bueno, hasta aquí como un pequeño excursus, bueno, entonces hoy lo subo, hoy es viernes, hoy lo subo, si lo ven hoy, pues es viernes. Si lo ven el sábado o el domingo, no me vayan a decir, ay Marcos se equivocó, es sábado o es domingo. No, yo se lo subí el viernes, ¿eh?
y el viernes lo debieron de haber visto, pero si no tuvieron chance, pues lo leen sábado o domingo. El sábado les voy a dejar el link donde viene acerca de la Dei Verbum. Quiero que vean ese video de la Dei Verbum y el producto es tomar nota de lo relevante. Seamos como los hebreos, escuchemos, ¿verdad? Tomar nota de lo relevante. ¿Sí? Que estén muy bien. Quise recolectar lo más importante que se me hizo para mí, lo subrayado, pues, que yo tenía ahí. Y bueno, pedirles que oren mucho por mí. Si pueden hacer un novenario por mí, aunque no me haya muerto, pero de oraciones, se los agradecería bastante, ¿verdad? Estoy pasando por un momento difícil, un momento de aprendizaje, un momento de prueba. Y pues agradecería bastante que 9 días me acompañaran en la oración. No mucho, no pido mucho. Yo siempre he dicho, la mayor manera de hacer oración es con las oraciones que nos sabemos por ley. Un Padre Nuestro y una de María, ¿verdad? Por 9 días, si me pueden acompañar haciendo eso, yo les agradecería, no por un momento, eternamente, ¿verdad? Un Padre Nuestro y una de María por mi situación que estoy pasando y y con eso sería bastante para que Dios Padre me ayude y me socorra a hacer lo correcto, ¿verdad? Que Dios pues les siga ayudando, los siga bendiciendo y pues se les quiere. Muchas gracias.